Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Félix Montenegro y les voy a hablar acerca de la meningitis, en este caso en la clínica pediátrica. Para hablar de meningitis es necesario hablar sobre las meninges. Las meninges van a ser capas de tejido conectivo que se van a encontrar cubriendo al sistema nervioso central, es decir, a esta porción del telencéfalo, también en la médula espinal se van a encontrar cubriendo estas meninges. Estas van a ser dos tipos de meninges. Meninges dura, lo cual es la dura madre, esto también se conoce del griego paquimeninge, que paqui significa duro, y las leptomeninges, que van a ser la aracnoides y la pía madre. Y estas son las que se van a encontrar más íntimas al encéfalo. En el caso de la aracnoides, esta va a emitir unas prolongaciones que le va a dar esa forma de araña y por eso se denomina aracnoides de araña. Y la pía madre va a ser la que se va a encontrar más íntima al telencéfalo, que acá vemos. Estas van a ser las capas más sensibles a la inflamación. De hecho, la meningitis va a ser la inflamación de estas dos capas, de las leptomeninges. Entonces, vamos a tener como concepto de la meningitis que va a ser la infección de las leptomeninges secundaria a un proceso infeccioso. Este proceso infeccioso bien podría ser un proceso bacteriano, un proceso viral o un proceso fúngico. La meningitis bacteriana va a clasificarse de este modo cuando los niveles de célula por milímetros cúbicos se encuentran por encima de los 1000. La meningitis bacteriana aguda va a ser la presencia de meningitis con una evidencia de los patógenos o del agente causal ya clasificado específicamente como una bacteria en el análisis del líquido cefalorraquídeo. De acuerdo a los grupos etarios vamos a tener distintos agentes etiológicos que se van a encontrar afectando a las meninges. En el caso de los neonatos y recién nacidos vamos a tener gérmenes gram positivos y gram negativos, como por ejemplo Escherichia coli y Enterobacter y Staphylococcus aureus y Streptococcus respectivamente. En el segundo grupo etario, que es desde el primer mes hasta el tercer mes, se van a encontrar 4 principales agentes causales, que este va a ser el Haemophilus influenzae, el Streptococcus, la Neisseria meningitidis y gérmenes de tipo anaerobio. El Haemophilus influenzae, que se colocó en este caso de primero, se encuentra desplazado debido al uso de las vacunas. En el tercer grupo etario, de 3 meses a 5 años, se encuentran los agentes Haemophilus influenzae. Del mismo modo se encuentra desplazado. Habría que actualizar esta clasificación. El Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis y otros gérmenes anaerobios. En el último grupo etario, entre los escolares y los adolescentes, entre los más comunes estaría Streptococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, tuberculosis y otros gérmenes anaerobios. En cuanto a las características del líquido cefalorraquídeo, se van a evaluar varias cosas, como por ejemplo la presión, el aspecto, la celularidad, la glucosa y las proteínas. En el caso de la presión, esto va a tener una presión en un rango normal. Menores de 2 años, la presión normal estaría entre los 85 y los 1100 mililitros por agua, y por encima de los 2 años estaría en 150. En el caso de que se evidencie una meningitis bacteriana aguda, estos valores van a aumentar en un rango aproximado de 320 a 400. El aspecto normal del líquido cefalorraquídeo es de agua de roca, es decir, va a ser un líquido transparente. Esta va a ser la principal característica macroscópica que se va a observar mediante una punción lumbar. Sin embargo, esta característica no va a descartar la no presencia de una meningitis, aunque esta agua sea agua transparente. Podría ser una meningitis en inicio que no se va a dar características macroscópicas. En cuanto a la celularidad, vamos a tener en recién nacidos hasta 32 células por milímetro cúbico, de niños de 5 a menos de 5, en meningitis bacteriana por encima de los 1000 células por milímetro cúbico.
En el caso de la glucosa, recordemos que las bacterias van a consumir glucosa, entonces por consiguiente los niveles van a disminuir. En el caso de lo normal es que se encuentre un nivel de glucosa aproximado del 50% de la glucosa en sangre. Esto quiere decir que si la glucosa en sangre se encuentra en 90, lo normal es que en el líquido cefalorraquídeo sea un valor de 45. En el caso de que presente una meningitis, estos valores se van a encontrar disminuidos. Ya no sería el 50, sino que sería mucho menos. En cuanto a las proteínas, de acuerdo al grupo etario, por recién nacidos se van a encontrar de 20 a 170 lo normal, y por encima de un mes un aproximado entre 15 y 45. De acuerdo al líquido cefalorraquídeo se evaluarían ciertos parámetros como el aspecto, la glucosa, las proteínas, las células y el porcentaje de células polimorfonucleares o neutrófilos. Entonces, si lo relacionamos con una meningitis bacteriana y una meningitis aséptica, que esta iba a ser la viral, en cuanto al aspecto, vamos a tener que una meningitis bacteriana, el aspecto va a ser turbio. En una meningitis aséptica, el aspecto va a ser cristalino o color de agua de roca. En el caso de la glucosa, en una meningitis bacteriana, este se encontraría por debajo de los 20 miligramos por decilitro, y en una meningitis aséptica se encontraría por debajo de los 40. En cuanto a las proteínas, en una meningitis bacteriana esto se encontraría en un rango entre 100 a 300, y en una meningitis aséptica entre 50 y 170. En cuanto a las células, estas se encontrarían en una meningitis bacteriana por encima de los 500, y en una meningitis aséptica por encima de los 50. Y en cuanto al porcentaje de células polimorfonucleares o neutrófilos, este se va a encontrar en una meningitis bacteriana por encima de los 50% y en una meningitis aséptica por debajo de los 50%. Si ya se diagnosticó una meningitis, ya se comprobó mediante el estudio del líquido cefalorraquídeo, las medidas generales que se van a tomar en cuenta son: número 1, una dieta absoluta las primeras 24 horas, el monitoreo hemodinámico, el control de la escala de Glasgow para verificar si se encuentra alguna alteración o alguna afectación del sistema nervioso, medir el perímetro cefálico para evidenciar si se encuentra alguna alteración en cuanto al diámetro, el balance hídrico cada 6 horas, esto es el control de líquidos ingeridos y eliminados, el control de la alza térmica o la temperatura, una punción lumbar, y los laboratorios principalmente orientados a el estudio de los reactantes de fase aguda. En cuanto a la conducta que se debe tomar para pacientes con meningitis, va a ser principalmente hospitalizar a cargo del servicio de pediatría. La hospitalización, que va a ser el 50% de la dosis de mantenimiento más sus agregados, que esto se va a incluir sodio, potasio y glucosa. Esto quiere decir el 50% de la dosis de mantenimiento, por ejemplo, que si se calculó y los requeridos son 1000, no se le van a dar los 1000, sino que se le darían 500 en caso de que el cálculo haya sido de 700, a este le correspondería solamente 350. Se le va a colocar una dieta absoluta, y esto es porque el riesgo de que el niño pueda convulsionar y de este modo pueda broncoaspirar. La antibioticoterapia, de acuerdo a la literatura, iba a ser con cefotaxima, sin embargo podría ser también combinada con ampicilina o con amikacina. Se recomienda la cefotaxima porque esta es una cefalosporina de tercera generación que va a atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces recordemos que si tenemos una afectación del sistema nervioso por un agente infeccioso, un agente bacteriano, necesitamos un antibiótico que pueda penetrar la barrera hematoencefálica. Entonces la cefalosporina de tercera generación, como este tipo que es la cefotaxima, va a penetrar esta barrera. La dosis indicada va a ser los 300 miligramos por kilogramo día cada 6 horas. El esteroide también se busca que atraviese la barrera hematoencefálica. El recomendado sería la dexametasona a una dosis de 0.6 miligramos por kilogramo día cada 6 horas por 3 a 4 días. Y el Epamin, por las convulsiones o para evitarlas, sería de 5 miligramos por kilogramo día. La duración de la antibioticoterapia va a corresponder al germen detectado en el líquido cefalorraquídeo. En
caso del meningococo, este va a ser de los 7 a los 10 días. En caso de Haemophilus influenzae va a ser de 14 a 21 días. En el caso del neumococo va a ser aproximadamente 15 días. Y en el caso de Escherichia coli u otra enterobacteria va a ser de 21